Nadie te va a decir esto en la iglesia. Y tampoco te lo van a decir en los libros de autoayuda, ni en los seminarios de liderazgo, ni en las conferencias donde un señor con micrófono de diadema y traje caro te dice que creas en ti mismo y aplaudas fuerte. No. Esto que voy a compartir contigo hoy tiene otro peso, tiene otra profundidad, tiene otro origen. Porque hoy vamos a hablar de Cristo, no del Cristo de los cuadros con luz dorada y expresión serena que cuelgan en las paredes de los hospitales. Vamos a hablar del Cristo que se levantaba antes del amanecer cuando todos dormían. Del Cristo que pasó 40 días en el desierto sin comer, sin beber, sin compañía, sin validación de nadie, enfrentando todo lo que quería hacerlo, rendirse, y no se rindió. Del Cristo que eligió servir cuando podría haber exigido ser servido. Del Cristo que perdonó cuando tenía todo el derecho del mundo a destruir. Del Cristo que amó con una disciplina tan brutal, tan constante, tan incomprensible para la mente humana, que 2000 años después seguimos sin entenderla del todo, y hoy vamos a desmenuzar esa disciplina. Hoy vamos a convertir en hábitos prácticos, concretos, aplicables en tu vida cotidiana, lo que Cristo vivió, lo que Cristo demostró, lo que Cristo modeló para cualquier ser humano que quiera construir una existencia de verdad, una existencia con paz, con propósito, con resultados que se sostengan en el tiempo, no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque tú lo eres. Voy a ser muy honesto contigo desde el principio. Esto no es un sermón. No vine aquí a predicarte. Vine aquí a hablarte de disciplina con el mismo rigor con que los japoneses hablan de dominio propio, con el mismo rigor con que los estoicos hablaban de carácter y con la profundidad que merece el modelo de vida más estudiado, más debatido, más influyente que ha producido la historia de la humanidad. Porque si hay alguien cuya manera de vivir merece ser analizada con atención, con respeto y con deseo genuino de aprender, ese alguien es Cristo. 14 hábitos, 14 maneras de moverse por el mundo, 14 formas de construir una vida que no dependa del viento, que no se rompa con la tormenta, que no necesite la validación de nadie para mantenerse en pie. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y te prometo que cuando terminemos, vas a mirar tu rutina diaria con otros ojos. Vas a entender por qué te has rendido cuando no debías rendirte. Vas a entender por qué la disciplina que has intentado construir se ha derrumbado una y otra vez. Y lo más importante, vas a tener en tus manos algo que puedes empezar a practicar hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, hoy. Empecemos. El primer hábito de Cristo que yo quiero que conozcas no es el más dramático, no es el más espectacular, pero es el que sostiene a todos los demás. Es el que hace posible que el resto funcione. Y si lo ignoras, todo lo que venga después va a construirse sobre arena. El primer hábito es la soledad elegida. Hay una imagen en los evangelios que a mí me impacta profundamente y que casi nadie comenta. Dice que Jesús, en medio de sus días más intensos, cuando había multitudes que lo seguían, cuando había enfermos que sanaban, cuando había discípulos que necesitaban instrucción, cuando había expectativas de miles de personas puestas sobre sus hombros, se retiraba, se iba, buscaba un lugar apartado, buscaba el silencio, buscaba la soledad. No porque fuera huraño, no porque no le importara a la gente, todo lo contrario. Se retiraba precisamente porque le importaba tanto la gente que necesitaba primero llenarse a sí mismo para poder dar. Y esto es algo que muy pocos seres humanos hacen hoy. Vivimos en una cultura que celebra el ruido, que celebra estar ocupado, que celebra la agenda llena, el teléfono que no para de vibrar, las notificaciones constantes, el estar siempre disponible para todo el mundo al mismo tiempo. Hemos confundido el estar ocupado con el ser productivo. Hemos confundido el ruido con el progreso. Hemos confundido la hiperconectividad con el significado. Y el resultado es una generación completa de personas que no saben estar a solas con ellas mismas, que cuando hay silencio sienten incomodidad, sienten ansiedad, sienten que algo está mal
Personas que necesitan tener el teléfono en la mano antes de dormir y que lo primero que hacen al despertar es mirar la pantalla como si tuvieran miedo de lo que podrían encontrar si se quedaran un momento solas con sus propios pensamientos. Cristo eligió la soledad como disciplina, no como castigo, no como consecuencia de no tener amigos, como disciplina deliberada, intencional, sagrada, porque entendió algo que la ciencia moderna confirma y que los filósofos japoneses han sabido durante siglos, que la mente que no tiene momentos de silencio no puede funcionar con claridad, que la persona que no tiene acceso a su propio interior no puede tomar buenas decisiones, que el ser humano que vive constantemente conectado al exterior termina desconectado de lo más importante, de sí mismo. El Bushido, el código de los samuráis japoneses, habla de un concepto llamado Mushin, que se traduce aproximadamente como mente sin mente, mente vacía, mente en estado puro. Es el estado al que llega el guerrero cuando ha practicado tanto, cuando ha meditado tanto, cuando ha pasado tanto tiempo en silencio consigo mismo, que su mente puede responder a cualquier situación desde la claridad absoluta y no desde el pánico, no desde el miedo, no desde la reacción emocional no procesada. Ese estado no se alcanza en el ruido. Ese estado se alcanza exactamente donde Cristo iba a buscarlo, en el silencio elegido. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio? No a meditar si no sabes meditar. No a hacer respiraciones si no te sale natural. Simplemente sentarte, sin teléfono, sin música, sin podcast, sin nada. Solo tú y tu mente. ¿Cuándo fue la última vez? Si llevas semanas, meses, años sin hacer eso, tengo que decirte algo con toda la honestidad que me permite este espacio. Estás tomando decisiones desde un lugar de ruido interior que no te pertenece. Estás reaccionando a la vida en lugar de responder a ella. Estás operando con una mente que nunca se limpia, que acumula todo sin procesar nada y que al final del día está tan saturada que no puede distinguir lo urgente de lo importante, lo real de lo imaginado, lo tuyo de lo de los demás. El hábito de la soledad elegida empieza pequeño, 10 minutos, 15 minutos, un momento al día en que te perteneces completamente a ti mismo, sin agenda, sin obligaciones, sin pantallas, solo tú. Y en esos minutos, lo que vas a descubrir va a sorprenderte, porque en el silencio aparecen las respuestas que buscas afuera. En el silencio aparece la dirección que no encuentras en los consejos de los demás. En el silencio aparece la voz que sabe exactamente lo que necesitas hacer y que lleva tiempo intentando hablarte, pero que no puede hacerse escuchar porque tú no le das espacio. Cristo lo sabía, por eso se iba, por eso buscaba los lugares apartados. Por eso pasó 40 días en el desierto antes de empezar su ministerio público. No fue una casualidad, fue una preparación deliberada, una declaración de intenciones, una forma de decirle al mundo, yo no opero desde el vacío, yo opero desde la plenitud. Y para tener plenitud, primero tengo que ir adentro. Practica la soledad elegida, ponla en tu agenda si es necesario. Trátala con la misma seriedad con que tratas una reunión importante, una cita médica, un compromiso que no puedes cancelar, porque no hay nada más importante que la relación que tienes contigo mismo, y esa relación solo se construye en el silencio. Escucha, antes de que sigamos avanzando, quiero pedirte algo. Ahora mismo, antes de que este video acabe, antes de que salgas de aquí y la vida te lleve a otra cosa y se te olvide, escribe en los comentarios esta frase: yo elijo el silencio. Escríbela. Ya. No esperes al final del video, porque el final del video llega y la motivación se enfría y mañana ya no es lo mismo. Escríbela ahora. Yo elijo el silencio. Es un compromiso contigo mismo. Es una declaración pública de que algo en ti cambió hoy. Y esas declaraciones tienen un poder que va más allá de las palabras. El segundo hábito es uno que la cultura moderna ha convertido en debilidad, cuando en realidad es la forma más avanzada de fortaleza que existe. El segundo hábito de Cristo que necesitas desarrollar es la paciencia activa. Hay una diferencia enorme entre esperar pasivamente y esperar activamente.
La mayoría de las personas que dicen ser pacientes en realidad están siendo pasivas. Están esperando que las cosas cambien solas. Están sentadas mirando cómo el tiempo pasa con la esperanza de que las circunstancias se acomoden a sus deseos sin que ellas tengan que hacer nada diferente. Eso no es paciencia. Eso es resignación disfrazada de virtud. La paciencia de Cristo era completamente diferente. Cristo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. 30 años, un tercio de un siglo. Y no fueron 30 años de inactividad. Fueron 30 años de preparación constante, de crecimiento silencioso, de formación interior profunda. 30 años en los que nadie lo veía, nadie lo reconocía, nadie lo aplaudía. Y él seguía creciendo, seguía aprendiendo, seguía haciéndose más de lo que era. Eso es paciencia activa. Los japoneses tienen un principio que se llama Kaizen. Lo hemos mencionado muchas veces en este canal porque es uno de los principios más poderosos que conozco. Kaizen significa mejora continua. Significa que cada día, aunque sea un 1% mejor que el día anterior, significa que el progreso no se mide en saltos espectaculares, sino en pasos consistentes, en acciones pequeñas y constantes que a lo largo del tiempo producen resultados que parecen milagrosos, pero que en realidad son simplemente el resultado de años de paciencia activa. El problema con nuestra generación es que hemos perdido completamente la capacidad de esperar. Queremos todo ahora. Queremos resultados inmediatos. Queremos que el negocio sea rentable en 3 meses. Queremos que el cuerpo cambie en 6 semanas. Queremos que la relación sea perfecta en el primer año. Y cuando eso no sucede, concluimos que algo está mal, que elegimos el camino equivocado, que no somos suficientemente buenos para lograrlo y abandonamos justo antes de que el proceso empiece a dar sus frutos. Hay un árbol en China que se llama bambú chino. Durante los primeros 4 años después de plantar la semilla, si buscas señales visibles de crecimiento no encontrarás nada, absolutamente nada. La semilla está ahí, bajo la tierra, y por arriba no ves nada, pero si sigues regándola, si sigues abonando el suelo, si sigues haciendo lo que hay que hacer aunque no veas resultados, algo está pasando bajo la superficie. Las raíces se están extendiendo, se están profundizando, se están fortaleciendo para sostener lo que viene. Y en el 5.º año, ese bambú crece 1,5 metros en 6 semanas. 1,5 metros en 6 semanas. No porque el 5.º año sea mágico, sino porque los 4 años anteriores estaban construyendo las bases. Tú eres ese bambú. Y muchos de ustedes están en el 4.º año. Están listos para abandonar justo antes de que empiece el crecimiento visible. Están a punto de rendirse en el momento exacto en que la paciencia activa estaba a punto de mostrar sus resultados. Cristo no se rindió en el 4.º año. Cristo confió en el proceso. Cristo entendió que la preparación tiene su propio tiempo y que intentar saltarla es como querer cosechar antes de haber sembrado. Y esa comprensión, esa paz profunda con el proceso, esa capacidad de seguir actuando correctamente aunque los resultados no lleguen todavía, eso es uno de los hábitos más poderosos que puedes desarrollar. Practica la paciencia activa. Sigue haciendo lo que debes hacer aunque no veas resultados. Sigue creciendo aunque nadie te esté mirando. Sigue construyendo aunque el reconocimiento no llegue todavía. Porque todo lo que estás construyendo en silencio va a emerger a la superficie cuando las raíces estén lo suficientemente profundas para sostenerlo. Y cuando eso pase, nadie va a poder quitártelo. Porque lo que se construye lento y bien dura. El tercer hábito es uno que conecta directamente con algo que yo he visto destruir proyectos, relaciones, negocios y vidas enteras. Y es algo que la sociedad moderna no solo no castiga, sino que en muchos casos premia. El tercer hábito es la gestión del ego. Cristo tenía todo el derecho del mundo a tener el ego más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Si creemos lo que dicen los evangelios, era el Hijo de Dios. Era la expresión máxima de lo divino en forma humana. Era, si le damos crédito a su propio relato, el ser más importante que ha pisado esta tierra. Y sin embargo,
se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Se sentó a comer con los marginados, con los rechazados, con los que la sociedad de su tiempo había decidido que no merecían estar en la mesa. Entró a Jerusalén no montado en un caballo de guerra como los conquistadores de su época, sino en un burro, la elección más antiegoica que podría haber hecho. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que tenía todo el poder, toda la autoridad, toda la razón del mundo para ser servido, elegía servir? Porque entendía algo que las personas con ego descontrolado nunca entienden, que el ego es el enemigo más sofisticado que tienes, porque el ego te hace sentir que eres tú su servidor, cuando en realidad eres su esclavo. El ego te dice que no puedes pedir ayuda porque eso es debilidad. El ego te dice que no puedes admitir que te equivocaste porque eso compromete tu imagen. El ego te dice que no puedes celebrar el éxito de los demás porque en algún nivel eso te disminuye. El ego te dice que tienes que competir con todos, que tienes que ganar siempre, que tienes que tener razón en cada discusión, aunque eso te cueste la relación. Y mientras te dice todo eso, mientras te convence de que te está protegiendo, en realidad te está aislando, te está encogiendo, te está convirtiendo en alguien cada vez más difícil de querer, de apoyar, de seguir. En la filosofía japonesa hay un concepto que se llama wabi-sabi. Aunque normalmente se asocia con la estética, la aceptación de la imperfección tiene una dimensión profunda en el carácter. El wabi-sabi dice que la belleza más auténtica no está en la perfección, sino en la imperfección reconocida, aceptada, incluso celebrada. Una persona con wabi-sabi en su carácter puede decir, me equivoqué sin que su mundo se derrumbe. Puede decir, no sé sin sentir que pierde autoridad. Puede decir, gracias sin sentir que debe algo. Puede decir, perdona sin sentir que se rinde. Esa persona es libre de una manera que las personas con ego frágil nunca van a ser libres. Gestionar el ego no significa no tener confianza. No significa no creer en ti mismo. No significa aceptar cualquier trato que te den con una sonrisa. Significa que tu sentido de valor no depende de estar por encima de los demás. Significa que puedes ser el más capaz en la sala y elegir ser el que sirve. Significa que puedes tener toda la razón del mundo en un argumento y decidir que la relación importa más que ganar. Significa que puedes lograr algo extraordinario y atribuir el mérito a los que te ayudaron porque eso es lo que de verdad pasó Ponto Cristo. Lo hizo toda su vida. Y el resultado fue que 2000 años después seguimos hablando de él, no porque se impuso, sino porque sirvió. Tienes que ser honesto contigo mismo sobre cómo tu ego opera en tu vida, dónde te está bloqueando. ¿En qué relaciones estás siendo más orgulloso de lo necesario? ¿En qué áreas te estás negando a pedir ayuda cuando claramente la necesitas? ¿En qué conversaciones estás eligiendo tener razón en lugar de elegir la conexión? Mira esas áreas. Sé honesto, porque el ego no se detecta fácil. Es el maestro del disfraz. Se esconde detrás de la dignidad, de los principios, de la autoestima, de la justicia. Aprende a distinguirlo de todo eso. Y cuando lo detectes, aplica lo que Cristo modeló. Elige el servicio, elige la humildad, elige el silencio del ego por encima de su ruido. A propósito, quiero decirte algo antes de continuar. Lo que estamos viendo hoy, esta manera de entender la disciplina desde una perspectiva diferente, esto que te está tocando de una manera que a lo mejor no esperabas, hay más, hay mucho más. En la descripción de este video tienes acceso a mis ebooks y quiero que los veas porque son el tipo de contenido que este video no puede darte. No por falta de voluntad, sino por falta de tiempo. En los ebooks voy más profundo. Hay herramientas específicas, hay reflexiones que puedes guardar, subrayar, volver a ellas en los momentos difíciles. Son los recursos que yo quisiera haber tenido cuando estaba construyendo todo esto desde cero. Están ahí. El enlace está en la descripción. Date ese regalo. Sigamos con el cuarto hábito. El cuarto hábito de Cristo que necesitas para construir una vida de éxitos reales es la integridad bajo presión. Hay algo que revela el carácter de una persona mejor que cualquier. Prueba diseñada específicamente para ello. Y es la presión inesperada. La presión que llega sin avisar. La presión que te encuentra sin preparación. La presión que te pone en la encrucijada entre lo que es fácil y lo que es correcto. Esa presión es
la prueba definitiva del carácter. Y Cristo la pasó en el nivel más alto que puedo imaginar. Piensa en el momento en el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Sabe lo que viene, sabe el dolor que le espera, sabe que tiene la opción de escapar, de desaparecer, de elegir la supervivencia propia por encima del compromiso que había hecho. Y dice algo que para mí es una de las afirmaciones de integridad más poderosas de toda la historia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el momento de máxima presión, elige el compromiso por encima del confort. Elige la integridad por encima de la conveniencia. Elige lo que había prometido por encima de lo que necesitaba en ese instante. Eso es integridad bajo presión. Y eso es exactamente lo que separa a las personas que construyen cosas que duran de las personas que construyen cosas que se derrumban al primer viento fuerte. La mayoría de las personas son íntegras cuando es fácil ser íntegras, cuando la integridad no les cuesta nada, cuando cumplir su palabra es conveniente para sus intereses. Pero la integridad se prueba en las excepciones. Se prueba cuando cumplir lo prometido duele. Cuando sería muy fácil encontrar una excusa aceptable. Cuando nadie te vería si decides no cumplir. En ese momento, en ese preciso momento, se define lo que realmente eres. Los japoneses tienen una palabra para esto, hiri. Se traduce aproximadamente como deber u obligación, pero va mucho más profundo que eso. Hiri es la responsabilidad que tienes con las personas y los compromisos que has asumido, independientemente de cómo te sientas en el momento, independientemente de si cumplir es cómodo o inconveniente. Un samurái con hiri no rompe su palabra porque sienta que no tiene energía ese día. Un samurái con hiri no abandona a quien prometió proteger porque las circunstancias cambiaron. Un samurái con hiri entiende que su palabra es una extensión de su ser y romperla es romperse a sí mismo. ¿Qué nivel de integridad bajo presión tienes tú? No me refiero a la integridad general, a los grandes principios morales. Me refiero a las cosas pequeñas, al compromiso que hiciste contigo mismo de levantarte más temprano y que no cumpliste cuando sonó la alarma porque tenías sueño. Al límite que te pusiste con el teléfono y que rompiste después de 10 minutos porque el hábito era más fuerte, al plan que trazaste para tu negocio o para tu salud o para tu desarrollo personal y que llevas 3 veces empezando desde cero porque en algún punto donde la cosa se pone difícil, decides que las condiciones no son las ideales y que ya empezarás con fuerza la semana que viene. Esa es la forma más sutil del problema de integridad y es la que más daño hace. Porque cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, aunque nadie más lo sepa, aunque nadie te vea, tú lo sabes. Y tu cerebro registra esa información y la acumula. Y llega un momento en que tu propio sistema interno ya no te cree cuando te haces promesas, ya no confía en ti. Y entonces te preguntas por qué te cuesta tanto arrancar, por qué la motivación no te dura, por qué te sientes paralizado justo antes de las cosas importantes. Es porque tu cerebro sabe que hay una alta probabilidad de que te rajes y se protege de antemano no poniendo demasiado en juego. La manera de romper ese ciclo es exactamente la manera de Cristo en Getsemaní. Tomar la decisión correcta una vez, aunque duela, y luego otra vez, y luego otra. No porque sea fácil, sino precisamente porque no lo es. Porque cada vez que eliges la integridad bajo presión, le estás diciendo a tu sistema interno, soy alguien que cumple, soy alguien de fiar, incluso para mí mismo. Y esa confianza interna, esa integridad construida en los momentos difíciles, es la base más sólida que puede tener cualquier tipo de éxito sostenido. El quinto hábito nos lleva a un territorio que muy poca gente está dispuesta a explorar con honestidad. El quinto hábito de Cristo es el servicio como estrategia de vida. Quiero que pienses en las personas más exitosas que conoces o que has estudiado. No hablo de las que tienen más dinero necesariamente. Hablo de las que tienen vidas plenas, relaciones genuinas, impacto real, una sensación de propósito que no depende de los números de su cuenta bancaria. ¿Qué tienen en común? Te lo digo yo. Todas, sin excepción, tienen una orientación hacia el servicio. Todas han encontrado la manera de poner su talento, su tiempo, sus recursos al servicio de algo más grande que ellas mismas. Cristo lo modeló de la manera más radical posible. Entró a este mundo
no para ser servido, sino para servir. Lo dijo él mismo. Y no lo dijo como eslogan, lo vivió como filosofía de vida, como principio organizador de cada decisión que tomó, de cada interacción que tuvo, de cada momento que pasó con otros seres humanos. Cada conversación que tenemos registrada de Cristo en los evangelios termina de alguna manera con alguien en mejor estado que al principio de esa conversación. Cada encuentro deja algo: enseñanza, sanidad, esperanza, dignidad restituida. Siempre hay un servicio implícito y el resultado, como ya dijimos, es que 2000 años después seguimos hablando de él, que su influencia sigue siendo medible, sigue siendo real, sigue tocando vidas en todos los rincones del mundo. No hay ningún conquistador, ningún rey, ningún político, ningún empresario con esa huella, porque ninguno de ellos hizo lo que Cristo hizo: poner absolutamente todo al servicio de los demás. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? No te estoy pidiendo que seas un mártir, no te estoy pidiendo que te olvides de tus propios intereses y vivas para los demás en detrimento de ti mismo. Eso no es salud, eso es codependencia disfrazada de altruismo. Lo que te estoy pidiendo es algo más matizado y mucho más poderoso. Te estoy pidiendo que reorientes tu brújula, que la pregunta que guíe tus decisiones profesionales ya no sea solamente ¿qué puedo ganar con esto?, sino también ¿cómo puedo servir con esto? Que cuando diseñes tu negocio, cuando planifiques tu trabajo, cuando construyas tus relaciones, el servicio genuino sea un componente central y no un efecto secundario. ¿Por qué? Porque el servicio es un hábito de éxito y no solo una virtud moral. Porque el servicio crea lealtad que ninguna estrategia de marketing puede crear. Porque el servicio genera confianza que ninguna promesa puede generar. Porque el servicio construye reputación que ningún presupuesto de publicidad puede comprar. Las personas que se sienten verdaderamente servidas, genuinamente ayudadas, se convierten en los defensores más apasionados de quien las sirvió. Y esa lealtad, esa defensa genuina, ese boca a boca que nace del corazón, es el motor de éxito más poderoso que existe. En Japón hay una filosofía empresarial que se llama omotenashi. Es la forma japonesa de hospitalidad y va mucho más allá de la cortesía superficial. Omotenashi significa anticipar las necesidades del otro antes de que las exprese. Significa servir desde la presencia plena, desde la atención total, desde el deseo genuino de que la experiencia del otro sea excelente. Es la razón por la que Japón tiene algunos de los mejores restaurantes, hoteles y servicios del mundo. No porque tengan más recursos, sino porque tienen más intención de servir. Esa intención, ese omotenashi japonés, ese espíritu de servicio de Cristo, es lo que marca la diferencia entre una empresa que los clientes recomiendan y una que solo usan cuando no tienen otra opción. Entre una persona que todos quieren tener cerca y una que todos toleran cuando no hay remedio. Desarrolla el hábito del servicio en tu trabajo, en tu familia, en tus amistades, en tu comunidad. Encuentra formas de agregar valor genuino en cada interacción. No como estrategia calculada, sino como orientación de vida. Y observa lo que empieza a cambiar. Observa cómo las personas responden diferente, cómo las oportunidades aparecen de maneras que no anticipabas, cómo tu sensación de propósito se profundiza, porque la vida cobra su sentido más completo cuando está al servicio de algo más grande que uno mismo. Hay algo más que quiero compartir contigo en este punto del camino. Y es que todo esto que estamos hablando, estos hábitos, esta manera de entender la disciplina, la vida, el éxito, tiene una profundidad que un video no puede agotar. Yo lo sé, tú lo sabes. Y por eso quiero recordarte que en la descripción de este video tengo ebooks donde todo esto vive con la extensión que merece. Son lecturas que puedes hacer a tu ritmo, que puedes releer, que puedes subrayar, que puedes llevar contigo. Son el complemento natural de lo que estamos construyendo aquí juntos. El enlace está abajo. Aprovéchalo. Continuamos con el sexto hábito.
El sexto hábito de Cristo que necesitas adoptar es la claridad de propósito. Hay algo que hace que las personas extraordinarias sean tan diferentes de las personas ordinarias. Y no es la inteligencia, no es el talento, no es la suerte, es la claridad. La claridad de saber exactamente para qué están aquí, exactamente qué están construyendo, exactamente por qué lo que hacen importa. Una persona con claridad de propósito puede perder todo y volver a empezar. Una persona sin claridad de propósito puede tenerlo todo y aún así sentirse vacía. Cristo tenía la claridad de propósito más radical que puedo imaginar. Sabía exactamente para qué había venido. No había ambigüedad en él. No había dispersión. No había ese caos de querer hacer 1000 cosas al mismo tiempo que caracteriza a la mayoría de nosotros. Cada cosa que hacía, cada lugar al que iba, cada persona con la que hablaba, estaba alineada con un propósito central que él conocía con una profundidad absoluta. Y esa claridad le daba una energía, una dirección, una consistencia que era completamente independiente de las circunstancias externas. Cuando la gente intentaba distraerlo, cuando los fariseos le hacían preguntas tramposas para confundirlo, cuando sus propios discípulos no entendían lo que estaba haciendo, cuando la presión política, religiosa y social se acumulaba sobre él, Cristo nunca perdió el hilo, porque el hilo no estaba en las circunstancias, estaba en él. Estaba en esa claridad de propósito que nadie podía quitarle porque nadie se la había dado. Los japoneses tienen una palabra que creo que es la más perfecta para capturar esto. La palabra es ikigai. Probablemente ya la conoces porque en los últimos años se ha hablado mucho de ella. Pero quiero que la escuches con oídos nuevos porque hoy tiene un contexto diferente. Ikigai se traduce como razón de ser. Es la intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y lo que puedes recibir a cambio. Cuando las 4 cosas se alinean, cuando estás en ese punto de intersección, tienes Ikigai. Y con Ikigai, la disciplina no es un esfuerzo, es una consecuencia natural. Porque cuando sabes para qué estás aquí, cuando tienes esa claridad de propósito que Cristo tenía, levantarse temprano no requiere fuerza de voluntad. Trabajar con intensidad no requiere motivación artificial. Sacrificar el placer inmediato por el resultado a largo plazo no requiere autocontrol heroico. Todo eso viene solo, de manera natural, como consecuencia de saber exactamente lo que estás construyendo y exactamente por qué vale la pena construirlo. El problema es que la mayoría de las personas no tienen esa claridad, no porque sean perezosas o superficiales, sino porque nadie las ha guiado a encontrarla. Vivimos en una cultura que nos dice qué debería importarnos, qué debería darnos satisfacción, qué tipo de éxito deberíamos perseguir. Y seguimos esas instrucciones. Y llegamos a los 30, a los 40, a los 50 años, con todo lo que se supone que debería hacernos felices, y descubrimos con horror que no lo somos, que algo falta, que hay un vacío que ningún logro externo puede llenar. Ese vacío es la ausencia de propósito propio, el tuyo. No el que tu familia quería para ti, no el que la sociedad aprueba, el tuyo. Encontrar tu propósito no sucede de la noche a la mañana. No es un momento de iluminación dramática con música de fondo. Es un proceso. Es la práctica de la soledad que mencionamos al principio, usada para escuchar lo que realmente te importa. Es la honestidad brutal de revisar tu vida y preguntarte qué es lo que, cuando lo haces, sientes que estás siendo más completamente tú mismo. ¿Qué es lo que, cuando lo haces, el tiempo desaparece? ¿Qué es lo que, cuando lo haces, sientes que tu presencia en el mundo tiene sentido? Eso es lo que tienes que encontrar. Y cuando lo encuentres, cuando tengas esa claridad, todo cambia. La disciplina cambia, el esfuerzo cambia, la relación con el tiempo cambia, porque ya no estás corriendo hacia algo que otros eligieron para ti. Estás caminando hacia algo que es tuyo, completamente tuyo. El séptimo hábito nos lleva al corazón de algo que pocos líderes en la historia han podido manejar bien. El séptimo hábito es el manejo de la crítica y el rechazo. Cristo fue el ser humano más criticado, más malentendido, más rechazado de su tiempo. Los líderes religiosos
lo llamaban blasfemo. Los líderes políticos lo consideraban una amenaza. Sus propios vecinos de Nazaret, las personas que lo vieron crecer, dijeron, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? Como una manera de descartarlo, de reducirlo, de negarle el derecho a ser más de lo que ellos habían decidido que era. Incluso sus propios discípulos lo malentendieron repetidamente. Pedro, su más cercano colaborador, lo traicionó en el momento más crítico. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y aún así, en ningún momento Cristo operó desde el rencor, desde la necesidad de probarse a los críticos, desde la herida del rechazo. ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Porque su identidad no dependía de la opinión de los demás, porque su sentido de valor no estaba construido sobre la aprobación de nadie, porque sabía quién era con una solidez tal que las opiniones externas no podían sacudirlo. Eso es lo que hace que la crítica y el rechazo no puedan destruirte. No es insensibilidad, no es arrogancia, es arraigamiento. Es tener un sentido de identidad tan profundo, tan bien fundado, tan genuinamente tuyo, que cuando alguien intenta reducirte, cuando alguien te critica, cuando alguien te rechaza, tú puedes escuchar esa información, evaluarla con calma, tomar lo que sea útil y desechar lo que no lo sea, sin que tu mundo se derrumbe en el proceso. En la cultura japonesa hay un concepto llamado aji, que se traduce como vergüenza o deshonra. La cultura japonesa tiene una sensibilidad muy aguda hacia lo que otros piensan, hacia la reputación social, hacia el juicio de los demás. Y en algunos contextos eso es productivo, genera consideración, genera respeto por las normas comunitarias, genera una cohesión social notable. Pero en otros contextos puede convertirse en una trampa, puede generar parálisis frente al riesgo, miedo al fracaso visible, incapacidad de innovar, porque innovar significa desviarse de lo establecido y enfrentar la posibilidad del juicio colectivo. La solución que Cristo ofrece a esta tensión es brillante. No es ignorar lo que otros piensan, no es vivir en una burbuja de autoengaño donde todo lo que haces te parece perfecto y la crítica te resbala sin procesar. La solución de Cristo es tener un punto de referencia interno tan sólido que las opiniones externas sean información y no veredicto. Información que puedes usar, veredicto que no puedes aceptar porque nadie tiene autoridad suficiente para definir lo que eres y lo que vales. ¿Cómo se practica esto? Empieza por preguntarte en qué áreas de tu vida la crítica o el miedo al rechazo te está paralizando. ¿Hay un proyecto que no lanzas porque tienes miedo de que no sea bien recibido? ¿Hay una conversación que no tienes porque tienes miedo de cómo va a reaccionar la otra persona? ¿Hay una decisión que has estado aplazando porque no quieres el juicio de tu entorno? Esas áreas son exactamente donde necesitas practicar el hábito que Cristo vivió. La crítica es información. A veces viene envuelta en mal embalaje, en agresividad, en envidia, en incomprensión, pero a veces, si te tomas el tiempo de desempacarla, hay algo útil dentro. La pregunta no es, ¿esta persona tiene razón? La pregunta es, ¿hay algo en esto que puedo usar para crecer? Y si la respuesta es sí, lo tomas. Y si la respuesta es no, lo dejas, sin drama, sin rencor, sin necesidad de convencer al crítico de que está equivocado. El rechazo, por otro lado, muchas veces no tiene nada que ver contigo. El rechazo tiene que ver con la alineación. Tiene que ver con si lo que ofreces, lo que eres, lo que construyes, resuena con quien lo está recibiendo. Y si no resuena, eso no significa que esté mal. Significa que no es para esa persona. Cristo predicó y algunos entendieron y muchos no. Pero Él no cambió su mensaje para complacer a los que no entendían. Siguió siendo exactamente lo que era. Y las personas para las que ese mensaje era correcto lo encontraron. Desarrolla tu capacidad de manejar la crítica y el rechazo sin que destruyan tu impulso. Esa es una de las capacidades más críticas para cualquier tipo de éxito sostenido. Continuando con el hábito número 8, el octavo hábito es la generosidad radical. Hay un experimento que se ha repetido en muchas formas en el campo de la psicología positiva y los resultados siempre apuntan en la misma dirección. Las personas más felices, las personas con mayor sensación de bienestar,
las personas con más satisfacción de vida, son consistentemente las más generosas. No las más ricas, las más generosas. Hay una relación directa, medible, repetible entre la generosidad como práctica habitual y el bienestar subjetivo. Y Cristo lo sabía 2000 años antes de que los investigadores lo midieran. Cristo no tenía mucho en términos materiales. Vivió toda su vida adulta sin casa propia, sin acumulaciones, sin propiedades. Y aún así era el ser más generoso que caminó por esa región en ese tiempo. Generoso con su tiempo, con su atención, con su energía, con su conocimiento, con su presencia. En un mundo donde el tiempo de un maestro era un bien escaso y codiciado, Cristo se sentaba con cualquiera que tuviera una pregunta genuina. Se detenía en medio de multitudes para darle atención individual a quien lo necesitaba. No dividía su generosidad entre los que la merecían y los que no, porque entendía que esa no es la naturaleza de la verdadera generosidad. La generosidad radical que Cristo modeló tiene algunas características que la distinguen de lo que normalmente llamamos generosidad. Primero, no es condicional. La generosidad ordinaria tiene condiciones implícitas. Doy cuando me lo piden de la manera correcta. Doy cuando confío en que usarán bien lo que doy. Doy cuando tengo la certeza de que no me van a fallar. La generosidad de Cristo no tenía esas condiciones. Sanó a 10 leprosos sabiendo que probablemente 9 no regresarían a dar gracias. Y lo hizo de todas formas. No porque fuera ingenuo, sino porque su generosidad no dependía de la respuesta del receptor. Segundo, no busca reconocimiento. Cristo enseñó específicamente que la generosidad que busca ser vista, que busca el aplauso, que necesita el reconocimiento público para sentirse completa, ya tiene su recompensa en ese reconocimiento y no puede esperar otra. La generosidad verdadera es silenciosa. Es la que se da cuando nadie mira, la que no necesita publicarse en redes sociales para existir, la que es un acto entre tú y tu conciencia, y nada más. Tercero, empieza desde donde estás con lo que tienes. Uno de los errores más comunes que veo en las personas que tienen el deseo de ser generosas pero no lo practican es que esperan tener más para empezar a dar. Voy a ser generoso cuando tenga dinero suficiente. Voy a compartir cuando haya acumulado lo que necesito para mí. Voy a servir cuando tenga tiempo libre. Ese momento nunca llega, porque la generosidad no es una función de la abundancia, es una función del carácter. Y el carácter se construye ahora, con lo que tienes ahora. Practica la generosidad radical como hábito diario, no como acto ocasional de bondad, sino como orientación constante de vida. Y lo que vas a descubrir es exactamente lo que las investigaciones confirman y lo que Cristo prometió: cuando das libremente, cuando sirves genuinamente, cuando tu generosidad no tiene condiciones ni expectativas de retorno, lo que recibes a cambio supera en calidad y en profundidad todo lo que podrías haber guardado para ti. Quiero que pienses en esto. Los ebooks que tengo en la descripción de este video están escritos exactamente desde este espíritu. Quiero darte más de lo que este formato permite. Quiero que tengas acceso a herramientas, reflexiones, perspectivas que puedas llevar contigo y aplicar en tu vida real. No son un producto cualquiera, son el resultado de años de estudio, de observación, de prueba y error. Y están ahí para ti, en la descripción. Date ese regalo. El 9º hábito es uno que en el mundo moderno se ha convertido casi en una habilidad rara. El 9º hábito es la escucha profunda. En una cultura donde todo el mundo tiene algo que decir, donde las redes sociales han convertido a cada persona en un comunicador de masa, donde el ruido de las opiniones es constante e imparable, saber escuchar de verdad se ha convertido en una de las habilidades más valiosas y menos practicadas que existe. Cristo era un oyente extraordinario. Cada conversación que tenemos documentada en los evangelios muestra a alguien que escucha antes de responder, que hace preguntas antes de ofrecer soluciones, que se interesa genuinamente por la situación específica de la persona específica que tiene delante antes de aplicar ningún principio general. La mujer samaritana junto al pozo, el joven rico, la mujer que perdió su moneda, Zaqueo en el árbol.
Cada uno de ellos recibe de Cristo una atención completamente presente, completamente enfocada en ellos, que hace que la interacción sea transformadora. ¿Sabes qué es lo que de verdad le dice a alguien que lo escuchas genuinamente? Le dice, tú importas, no como categoría abstracta. Tú específicamente importas. Lo que estás viviendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo es suficientemente importante como para que yo deje de pensar en mis propias cosas por un momento y le preste toda mi atención. Eso es un regalo que pocas personas dan hoy y por eso es tan poderoso cuando lo das. En la cultura japonesa hay una práctica que se llama ma. Ma se traduce como pausa, espacio, el silencio entre las notas. Y en el contexto de la comunicación, ma es el espacio entre lo que el otro dice y lo que tú respondes. Es el momento en que no estás formulando tu próxima frase, sino realmente procesando lo que acabas de escuchar. En Occidente hemos llenado el ma. Hemos convertido el silencio en comunicación en algo incómodo que hay que eliminar lo antes posible. Pero los japoneses saben que el ma es donde ocurre la comprensión real. Es donde el mensaje llega de verdad. Es donde la escucha se vuelve profunda. Practica el ma. Practica el espacio entre escuchar y responder. La próxima vez que alguien te hable de algo importante, de algo real, de algo que les importa genuinamente, resiste el impulso de responder de inmediato. Siéntate un momento en lo que dijeron. Déjalo aterrizar. Hazles una pregunta antes de darte una respuesta. No para llenar el silencio, sino porque genuinamente quieres entender mejor antes de hablar. Esa práctica va a transformar tus relaciones más profundamente de lo que imaginas. Porque las personas que se sienten escuchadas de verdad, genuinamente escuchadas, no superficialmente escuchadas, desarrollan hacia quien las escucha un nivel de confianza y de afecto que ninguna otra cosa puede generar. Pasemos al 10º hábito. El 10º hábito de Cristo que quiero que incorpores a tu vida es la capacidad de perdonar como práctica de libertad personal. Necesito que escuches esto con cuidado porque hay una confusión enorme sobre qué es el perdón y qué no es. El perdón no es decir que lo que te hicieron estuvo bien. El perdón no es reconciliación necesaria con quien te dañó. El perdón no es olvidar. El perdón no es minimizar el daño que experimentaste. El perdón es soltar la carga del rencor porque esa carga te pesa a ti, no al que te dañó. Cristo perdonó desde la cruz. En el momento de máximo dolor, en el momento de máxima traición, en el momento en que hubiera tenido todo el derecho humano del mundo de odiar, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no fue debilidad. Eso fue la demostración más poderosa de libertad personal que puedo imaginar. Porque en ese momento Cristo demostró que ninguna acción de ningún ser humano tenía el poder de hacerlo prisionero del odio, que su estado interior era completamente suyo, que nadie podía quitarle la paz que él había elegido tener. Eso es lo que hace el perdón por ti, no por el otro, por ti. ¿Cuánta energía estás gastando hoy en rencores que llevas cargando desde hace meses, desde hace años, desde hace décadas? ¿Cuánto espacio en tu mente ocupan conversaciones que tuviste con personas que ya no están en tu vida? Argumentos que ya terminaron pero que tú sigues repitiendo en tu cabeza, heridas que alguien te infligió y que aunque ese alguien no piensa en ti, tú sigues pensando en él. Esa energía, ese espacio, ese tiempo mental, todo eso podría estar al servicio de construir tu futuro. Pero, en cambio, está atrapado en el pasado de alguien que probablemente ni siquiera sabe que sigues pensando en eso. El rencor. Alguien dijo, esto mejor que yo. Es como tomar veneno y esperar que el otro se enferme. No funciona. El único que se intoxica eres tú. Perdonar no es un acto de un momento. Es una práctica. Es una decisión que se renueva. Hay heridas profundas que requieren perdonar una y otra vez. No porque no hayas perdonado la primera vez, sino porque la mente vuelve a esos lugares y cada vez que vuelve tienes que elegir de nuevo. Elegir no volver a ese dolor. Elegir no dejar que esa persona, esa situación, ese momento tenga poder sobre tu presente. Practica el perdón, no por los demás, por ti, por tu paz, por tu energía, por tu futuro que merece tener toda tu atención y no compartirla con el pasado que ya no puede cambiar. A estas alturas del recorrido, quiero recordarte algo. Lo que estamos construyendo juntos aquí es un mapa.
y los mapas tienen más detalle cuando son más grandes. En los ebooks que tengo en la descripción, cada uno de estos hábitos tiene el espacio que merece, con las herramientas concretas, con los ejercicios prácticos, con las reflexiones que te llevan más adentro de cada tema. Son recursos que trabajan para ti incluso cuando no estás viendo un video. Están en la descripción, no los dejes pasar. El 11º hábito es uno que en el mundo del emprendimiento, del liderazgo y del desarrollo personal se menciona mucho, pero se practica muy poco. El 11º hábito es construir con constancia lo que el talento no puede construir solo. Hay una ilusión que la cultura del éxito ha creado y que le ha hecho un daño enorme a millones de personas. Es la ilusión de que el talento es suficiente, que si tienes lo que se necesita, si tienes la chispa, si tienes el don, los resultados van a llegar. Que el talento es el ingrediente mágico que lo cambia todo. El talento no es suficiente, nunca lo ha sido, nunca lo será. Cristo era, si aceptamos el marco de los evangelios, literalmente el ser más dotado que ha pisado esta tierra. Y aún así pasó 30 años construyendo en silencio. 30 años de constancia antes de los 3 años de ministerio público. La proporción es reveladora. 10 años de preparación constante por cada año de acción visible. 10 años de hacer lo que había que hacer, día tras día, sin audiencia, sin reconocimiento, sin métricas de éxito externas. ¿Cuántas personas que conoces tienen un talento extraordinario, pero resultados ordinarios? ¿Cuántas personas que conoces son brillantes, tienen ideas increíbles, tienen un potencial evidente y sin embargo llevan años en el mismo lugar? Y luego ves a personas que quizás no son las más brillantes en términos de talento natural, pero que tienen una disciplina de constancia que les permite avanzar centímetro a centímetro, día tras día, y que al cabo de 5, 10, 15 años tienen resultados que las personas de gran talento no tienen. La diferencia no es el talento, es la constancia. La constancia es aburrida. Nadie va a hacer un documental sobre tu hábito de estudiar 30 minutos cada noche durante 5 años. Nadie va a publicar sobre el momento en que te sientas frente a tu proyecto cuando no tienes ganas, pero lo haces de todas formas. Nadie va a aplaudirte por los días que empujaste cuando todo en ti quería detenerse. Pero esos días, esos momentos invisibles, esos actos de constancia que nadie celebra, son los que construyen todo lo que vale la pena construir. El Kaizen japonés, del que hablamos antes, vive aquí. Vive en la constancia, un 1% mejor cada día, sin espectáculo, sin grandiosidad, sin grandes gestos ni momentos dramáticos. Solo el compromiso silencioso de hacer un poco más hoy de lo que hiciste ayer. Eso, compuesto en el tiempo, produce resultados que no tienen otra explicación posible que la constancia. Desarrolla el hábito de la constancia, no como algo que haces cuando te sientes motivado, como algo que haces independientemente de cómo te sientes, independientemente de si el día fue bueno o malo, independientemente de si tienes energía o estás agotado, independientemente de si la situación es favorable o adversa. Constancia no condicional. Constancia como carácter. Constancia como identidad. El 12º hábito es uno que Cristo demostró especialmente en sus últimos días y que es quizás el más contraintuitivo de todos. El 12º hábito es la serenidad ante lo que no puedes controlar. Hay una oración atribuida a un teólogo del siglo XX que ha sobrevivido décadas y que yo creo que es una de las síntesis más perfectas de sabiduría práctica que existen. Se llama la oración de la serenidad y dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Cristo vivió esa oración específicamente en los últimos días de su vida. Sabía que la cruz venía, sabía que la traición de Judas era inminente, sabía que Pedro lo negaría.
Sabía que el sistema religioso y político de su tiempo había tomado una decisión que él no podía revertir con argumentos, y no gastó ni un momento de energía intentando controlar lo que no podía controlar. No pasó sus últimas horas intentando convencer a los líderes que ya habían decidido. No persiguió a Judas para que recapacitara. No le rogó a Pedro que prometiera ser fuerte. ¿Por qué? Porque tenía perfectamente claro qué era suyo y qué no era suyo, qué estaba en su esfera de influencia y qué no lo estaba. Y concentró toda su energía en lo que era suyo, en cómo vivir sus últimas horas, en qué decirle a sus discípulos, en cómo morir de una manera que completara el propósito por el que había venido. Eso es una de las formas más avanzadas de inteligencia emocional que existen. La capacidad de distinguir lo que puedes controlar de lo que no puedes controlar y de concentrar exclusivamente en lo primero toda tu energía, toda tu atención, todo tu esfuerzo. Los estoicos lo llamaban la dicotomía del control. Los japoneses lo practican como parte de su concepto de shoganai, que se traduce aproximadamente como no se puede evitar, no hay alternativa, hay que aceptarlo y seguir adelante. No como resignación fatalista, sino como reconocimiento práctico de los límites de lo que un ser humano puede cambiar, combinado con un compromiso de actuar con plena energía dentro de esos límites. ¿Cuánta energía estás gastando en cosas que no puedes controlar, en la economía que no puedes controlar, en lo que otros piensan de ti que no puedes controlar, en las decisiones de personas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y que no puedes controlar, en el pasado que ya pasó y que definitivamente no puedes controlar? ¿Cuánta energía? Y mientras tanto, las cosas que sí puedes controlar, las que están completamente en tu esfera de influencia, tu actitud, tu esfuerzo, tu preparación, tu respuesta a las circunstancias, reciben la energía que sobra después de que ya gastaste la mayor parte en lo que no puedes cambiar. Dale la vuelta a eso. Practica la serenidad ante lo incontrolable, no como indiferencia, sino como sabiduría. Acepta con gracia lo que no puedes cambiar y concentra con intensidad toda tu energía en lo que sí puedes. Antes de ir al hábito 13, quiero decirte algo sobre los ebooks que tengo disponibles para ti en la descripción de este video. He recibido muchos mensajes de personas que me dicen que leyeron uno de los ebooks en un momento difícil de su vida y que les cambió algo fundamental. No porque sea magia, sino porque cuando tienes estas herramientas disponibles, cuando puedes volver a ellas en el momento preciso en que las necesitas, cuando las puedes aplicar de manera práctica y no solo teórica, el impacto es diferente. Eso es lo que encontrarás en la descripción. Espero que lo aproveches. El 13º hábito es uno que Cristo demostró con una consistencia que me parece sobrehumana. El 13º hábito es el amor como práctica y no como sentimiento. Esta distinción es crítica, absolutamente crítica. Y es la que la mayoría de las personas no entienden sobre el amor, razón por la que sus relaciones son tan frágiles, tan vulnerables a las circunstancias, tan dependientes del estado de ánimo de cada día. El amor que la cultura popular nos ha vendido es fundamentalmente un sentimiento, un estado emocional que llega sin avisar, que da una sensación maravillosa, que hace que todo sea más bello y luminoso, y que cuando se va, cuando el sentimiento se enfría, cuando la emoción disminuye, la conclusión es que el amor terminó, que ya no existe, que hay que ir a buscar otro sentimiento en otra persona. Cristo no amó desde el sentimiento, Cristo amó desde la decisión, desde la práctica, desde el compromiso constante de actuar en beneficio del otro independientemente de cómo se sentía en ese momento. Amó a sus discípulos cuando lo decepcionaron. Amó a las personas que lo criticaban. Amó a los que lo traicionaron. Amó en el dolor. Amó bajo presión. Amó cuando hacerlo no le daba ningún beneficio visible e inmediato. ¿Ves la diferencia? El amor como sentimiento es pasivo, te sucede. El amor como práctica es activo, lo eliges. Los japoneses tienen una comprensión del amor que se alinea perfectamente con esto. En la cultura japonesa, el amor se expresa mucho más a través de las acciones que de las palabras. El wa, la armonía en las relaciones, se construye no con declaraciones emocionales, sino con actos consistentes
de consideración, de respeto, de servicio mutuo. La persona que cuida de la casa de su familia, que se levanta temprano para preparar el desayuno, que no dice te amo en voz alta, pero hace todo lo que hace todos los días por amor, esa persona está practicando el amor exactamente como Cristo lo modeló. ¿Qué significa para ti practicar el amor como hábito? Significa que en las relaciones que más te importan, la calidad de tu presencia, la consistencia de tu consideración, la generosidad de tu tiempo y tu atención, no dependen de si el otro se lo merece ese día. No dependen de si la relación está en un momento bueno o difícil. No dependen de si tienes ganas o no tienes ganas. El amor como práctica se ejerce porque decides ejercerlo. Porque has decidido que esa persona, esa relación, ese compromiso merece lo mejor de ti de manera consistente. Eso no significa no tener límites. Eso no significa aceptar cualquier trato. Significa que dentro de los límites sanos que mereces tener, tu aporte a las relaciones que importan es constante, es intencional y no es condicional. Practica el amor como hábito, cada día, en los gestos pequeños, en las palabras que eliges, en la atención que das, en el tiempo que dedicas, en la consideración que muestras. Ese amor construye algo que ningún sentimiento por sí solo puede construir. La seguridad genuina de que no importa qué pase afuera, esta relación tiene una base que no se mueve. Y llegamos al 14º hábito, el último de este recorrido. Y en cierta manera el que engloba a todos los demás, el 14º hábito de Cristo que quiero que adoptes es la fe como motor de acción. Ahora bien, sé que la palabra fe puede despertar todo tipo de reacciones, dependiendo de tu historia, de tu relación con la religión, de lo que esa palabra evoca en ti, puede generar apertura o puede generar resistencia. Y yo quiero pedirte que la escuches desde un ángulo diferente, porque lo que voy a decirte sobre la fe tiene aplicación en tu vida independientemente de tus creencias religiosas. La fe, en el sentido en que Cristo la practicó y la enseñó, es esencialmente la capacidad de actuar en la dirección de lo que crees que es verdad, aunque no tengas todavía la prueba de que lo es. Es moverse hacia el resultado antes de tener la garantía del resultado. Es plantar la semilla en la confianza de que hay una ley natural que si se respetan las condiciones adecuadas va a producir fruto. Eso no es ingenuidad. Eso es exactamente lo que hace cada persona que construye algo significativo. El empresario que abre su negocio sin garantías de éxito. El artista que trabaja años en su obra sin saber si alguien la va a apreciar. El científico que dedica décadas a una hipótesis que todavía no puede demostrar. El padre que invierte su tiempo y su energía en criar a sus hijos con valores sin poder garantizar cómo van a terminar esa historia. Todos ellos están practicando fe en el sentido más práctico y más poderoso de la palabra. Cristo actuó desde la fe de una manera que resultaba incomprensible para los que lo rodeaban. Actuaba como si el resultado ya estuviera dado, como si la realidad que quería crear ya existiera y solo necesitaba ser manifestada. Y esa certeza interior, esa confianza radical en el proceso, en el propósito, en la dirección, le daba una energía, una consistencia, una resistencia ante los obstáculos que las personas a su alrededor simplemente no podían entender. La fe como motor de acción significa que no esperas a tener todas las garantías para empezar a moverte. Significa que cuando tienes claridad sobre el propósito, cuando sabes lo que estás construyendo y por qué vale la pena construirlo, actúas. Actúas aunque el miedo esté presente. Actúas aunque las circunstancias no sean ideales. Actúas aunque nadie a tu alrededor entienda todavía lo que estás haciendo. Actúas porque confías en el proceso, en la dirección, en la preparación que llevas dentro. En el pensamiento japonés hay un concepto llamado musubi, que se traduce como armonía o unión. Es la idea de que hay una fuerza en el universo que conecta las cosas, que une los procesos, que hace que cuando una semilla se planta en la tierra y se cuida adecuadamente, haya algo en la naturaleza que responde a ese cuidado y hace crecer la planta. Musubi no es magia,
Es confianza en que las leyes del universo son coherentes, que funcionan, que si haces tu parte el proceso tiene una lógica que va a responder. La fe de Cristo era de esa naturaleza, no era irracionalidad, era una confianza profunda en que el universo tiene una lógica, que el bien produce bien, que el amor produce amor, que el servicio produce abundancia, que la integridad produce paz y que por lo tanto la acción alineada con esos principios tiene una base sólida, aunque los resultados no sean inmediatos, aunque los obstáculos sean reales, aunque la prueba todavía no esté en tus manos. Desarrolla tu fe como motor de acción. No me importa cuál es el nombre que le das a esa fuerza en la que confías. Lo que importa es que tengas esa confianza, que puedas actuar en la dirección de lo que crees sin paralizarte esperando las garantías que nunca van a llegar antes de empezar. Que puedas plantar tu semilla con la certeza de que si la riegas, si la cuidas, si le das tiempo, hay una lógica en el mundo que va a responder. Y con eso completamos el recorrido por los 14 hábitos de Cristo para construir una vida de éxitos reales. Quiero hacer un repaso rápido de lo que hemos visto juntos hoy. No porque necesites que te lo recuerde, sino porque a veces es útil ver el mapa completo después de haber recorrido cada camino. El primero fue la soledad elegida, el espacio que te pertenece solo a ti, donde la claridad emerge y la conexión contigo mismo se profundiza. El segundo fue la paciencia activa, la capacidad de seguir construyendo con constancia mientras esperas que las raíces sean lo suficientemente profundas para sostener lo que viene. El tercero fue la gestión del ego, la libertad de no necesitar ser el más grande en la sala para sentirte completo. El cuarto fue la integridad bajo presión, la coherencia entre lo que dices ser y cómo actúas cuando nadie mira y cuando hacerlo cuesta. El quinto fue el servicio como estrategia de vida, la comprensión de que poner tu talento al servicio de los demás no te empobrece, sino que te enriquece, de maneras que la acumulación egoísta nunca puede. El sexto fue la claridad de propósito, el ikigai, que hace que la disciplina sea una consecuencia natural en lugar de un esfuerzo heroico. El séptimo fue el manejo de la crítica y el rechazo, la solidez interior que hace que las opiniones externas sean información y no veredicto. El octavo fue la generosidad radical, la práctica de dar sin condiciones, sin expectativas de retorno inmediato, desde la abundancia del corazón y no desde el cálculo de la conveniencia. El noveno fue la escucha profunda, el arte de estar completamente presente con el otro, de darle el regalo raro y poderoso de sentirse verdaderamente escuchado. El décimo fue el perdón como práctica de libertad personal, no como regalo para el que te dañó, sino como liberación para ti mismo. El undécimo fue construir con constancia lo que el talento no puede construir solo. La determinación silenciosa y diaria que produce resultados que parecen milagrosos, pero que son simplemente el fruto de la acumulación invisible. El duodécimo fue la serenidad ante lo que no puedes controlar. La sabiduría de saber exactamente dónde termina tu esfera de influencia y la paz de no gastar energía más allá de ella. El decimotercero fue el amor como práctica y no como sentimiento. La decisión consistente de actuar en beneficio del otro independientemente de las circunstancias, del estado de ánimo, de la reciprocidad inmediata. Y el decimocuarto fue la fe como motor de acción. La confianza profunda en que el proceso tiene una lógica, que tus acciones alineadas con los principios correctos tienen una consecuencia que aunque todavía no veas, está en camino. 14 hábitos, 14 maneras de moverse por el mundo que Cristo modeló con una consistencia de 2000 años de historia. No te pido que los adoptes todos de una vez, no te pido que seas perfecto en ninguno de ellos. Te pido que elijas uno, el que más te habló hoy, el que más resonó en algún lugar específico de tu interior. El que te hizo pensar esto es exactamente lo que necesito trabajar. Empieza por ese. Ponlo en práctica esta semana, no la próxima semana, esta semana, mañana mismo, porque la distancia entre saber y transformar es la práctica. Y la práctica empieza cuando decides que empieza.
No cuando las condiciones sean perfectas, no cuando te sientas listo, no cuando hayas eliminado todos los obstáculos. Ahora, con lo que tienes, ¿dónde estás? La disciplina de Cristo no era una disciplina de personas perfectas, era la disciplina de alguien que decidió día tras día, en la soledad y en la multitud, en la comodidad y en el dolor, en el reconocimiento y en el rechazo, ser completamente fiel a lo que sabía que era verdad. Y esa fidelidad, esa consistencia, ese compromiso que no dependía de las circunstancias, sino que las trascendía, es exactamente lo que más falta hace en nuestras vidas hoy. Puedes tenerla, está en ti, siempre ha estado en ti. Solo necesitaba encontrar el camino de salida. Y hoy, espero de corazón, hayas encontrado algunas de las puertas. Si llegaste hasta aquí, si estuviste presente en todo este recorrido, quiero que sepas que lo que hiciste hoy tiene valor. Muchas personas empiezan estos videos y los abandonan a los 10 minutos. Tú te quedaste. Eso dice algo de ti. Dice que hay algo en ti que está listo para ir más profundo, que está listo para construir algo diferente, que está dispuesto a hacer el trabajo interior que muy pocas personas están dispuestas a hacer. Y si quieres seguir construyendo, si quieres llevarte algo más de aquí que puedas aplicar en tu vida real, en tu día a día, en los momentos específicos en que estos hábitos se vuelven difíciles de mantener, tienes mis ebooks en la descripción. Son herramientas que trabajan contigo en privado, a tu ritmo, en los momentos en que las necesitas. No son libros que lees una vez y dejas en el estante, son recursos que vuelven a ti una y otra vez. Están ahí, en la descripción. Deja que te acompañen. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y sobre todo, gracias por la valentía de seguir buscando, porque la búsqueda no se detiene. La vida siempre tiene algo más que enseñarte y tú ya demostraste hoy que estás dispuesto a aprender. Nos vemos en el próximo video.